Hoy, un viaje colectivo a partir de un proyecto común, la pedagogía de la memoria. La memoria y los derechos humanos son temáticas que nos interpelan. Por eso, es necesario poner en palabras las valoraciones y representaciones personales y sociales que nos atraviesan al poner en diálogo estos temas en nuestras instituciones. La necesidad de conversarlo y debatirlo colectivamente es lo que nos permite realizar acuerdos para su tratamiento en las escuelas. En este sentido, pensando en la responsabilidad que nos compete como docentes y estudiantes, llevamos adelante actividades que nos atraviesan y sustentan nuestras prácticas cotidianas. Prácticas que implican un debate colectivo y una invitación a abrir nuevas preguntas y buscar nuevas respuestas. El tiempo pierde su linealidad si faltan pedazos del cuento. ¿Cómo saber quién soy si olvido lo que fui? El pasado es también lo que está por venir. Memoria guardiana. Así comienza el capítulo número 15, un viaje colectivo a partir de un proyecto común, la pedagogía de la memoria. Pensar, para la inteligencia artificial OpenAI, implica utilizar nuestra mente para procesar información, analizar, evaluar y formar ideas para llegar a conclusiones basadas en la lógica, la razón y la experiencia. Pensar inicia con una pregunta, expresa Walter Cohen, porque la pregunta nos permite comenzar un ejercicio de pensamiento que nos puede llevar a la transformación de la realidad. Transformación que empieza en un pensamiento y pensamiento que empieza en una pregunta. Pensamos donde nuestros pies pisan, nos enseña y demuestra todos los días la educación popular. En cambio, 29, entre otras cosas, es un número primo y son los años que tarda Saturno en orbitar el Sol. Es el día que se inició el Cordobazo, muestra icónica de organización popular, de lucha colectiva, obrera y estudiantil de nuestra historia reciente. Pensándonos en el 29, es todo esto, un mundo de conocimientos que quieren dialogar con el territorio en donde enseñamos y aprendemos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches de acuerdo a la hora que nos estén escuchando. Hoy nos convocamos a charlar con docentes en formación. Como el título del episodio lo dice, nos vamos a detener un poco a pensar la pedagogía de la memoria, pero desde la experiencia de jóvenes y memoria. Así que vamos a empezar presentando a nuestros invitados. Te cuento, tengo a Natalia Barrios, es estudiante de cuarto año del profesorado de educación primaria, ayudante de cátedra de los espacios curriculares, didáctica de las prácticas del lenguaje e historia y prospectiva de la educación. Educadora popular en espacios de la que participa junto a los compañeros del centro de estudiantes. Docente en formación del 29 y también trabaja como profesora de inglés. También nos acompaña Rocío Barros, que estudia la carrera de educación primaria y desde hace un tiempo participa en el centro de estudiantes del instituto con la agrupación Docentes en Formación, donde se organizan en diferentes actividades e invitan a participar, a hacer algo por otros, y sus banderas son la de la memoria, verdad y la justicia, las mismas que los 30.000 compañeros desaparecidos luchaban por una educación laica, gratuita y de calidad. Sigo con Fiorella Biondo, se encuentra haciendo la residencia de cuarto año del profesorado de educación primaria y trabajando en una escuela de libertad. Es ayudante de cátedra de historia y prospectiva de la educación y junto con les compañeros del centro de estudiantes sostienen espacios de educación popular los sábados en los barrios de Tobal y Mariano Acosta. Y también nos acompaña Mariano Navarro, que es estudiante de cuarto año del profesorado de educación primaria y ayudante de cátedra de educación física escolar en tercer año y de pensamiento lógico matemático en primer año.
Para empezar, como venimos haciendo en nuestros últimos episodios, vamos a escuchar el aporte que realiza nuestra querida compañera Karina Barrera, que nos introduce generosamente a la conversación que nos convoca en este encuentro. La escuchamos. En el año 2023, un grupo de docentes y estudiantes de los profesorados en educación inicial y primaria del Instituto 29 decidimos participar por primera vez del programa Jóvenes y Memoria. Ese proyecto compartido fue un viaje que comenzó mucho antes de subirnos al microcamino al mar. Fue una experiencia que condensó varias de las cuestiones que consideramos clave para la formación docente. Un viaje que tuvo como brújula ineludible partir del compromiso con la memoria, porque creemos que es esa una forma de aportar a la justicia y a la democracia. Y por eso durante todo ese año visitamos experiencias de enseñanza basadas en la pedagogía de la memoria desde y con las infancias. Un viaje en el que dialogamos y habitamos distintos lenguajes y que permitió la experimentación artística. Transitamos el mundo de la fotografía y de la producción audiovisual. Un viaje colectivo en donde el proyecto común nos encontró intercambiando miradas, saberes, posiciones, conflictos, debates, siempre sosteniéndonos desde la cooperación como clave para la organización de nuestro trabajo. Un viaje con amorosidad y con convicciones, con un profundo compromiso político-pedagógico con la construcción de proyectos educativos que aporten a la defensa de los derechos humanos. Un proyecto deseado y cuidado que dejó huella identitaria, sin dudas, en quienes compartimos ese camino. Hoy, en estos tiempos complejos que nos presenta el 2024, defender esas experiencias y sostenerlas contra los ataques sistemáticos que la memoria vive en nuestro país es una responsabilidad ineludible. Por eso, juntarnos a contar y defender lo vivido es tan necesario. Sin duda, nuestro compromiso con la pedagogía de la memoria es un irrenunciable para nosotros, por lo que narrar nuestras propias experiencias y vivencias es fundamental, ya que nos permite sostener las convicciones de que otro mundo es posible, y ese mundo lo vamos a seguir construyendo para poder seguir habitando una sociedad más justa y democrática. Así que vamos a continuar este viaje en términos metafóricos, como nos proponía Karina, dándole la palabra a nuestros invitados, así que les escuchamos. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Fiorella y la verdad que es un honor haber sido convocada junto con compañeras y profes que admiro y que quiero tanto, así que muchas gracias. Cuando me puse a pensar en qué me había pasado con esta experiencia de Jóvenes y Memoria, me di cuenta lo enriquecedora que había sido para mi formación profesional, pero también personal. Creo que por nombrar algunas primeras cosas que tal vez nos sirvan de disparadores, lo primero que me di cuenta es lo urgente y lo necesario que es tejer lazos solidarios con las compañeras y con los compañeros, porque en estos contextos tan violentos y de tanto ataque a la educación pública y a los derechos humanos, a fin de cuentas, a veces lo único que tenemos es a nosotras mismas, a la contención que podamos construir entre nosotras. Y también cuando pensamos en estos contextos, también tenemos el ejemplo de las abuelas y de las abuelas y las madres de Plaza de Mayo que han luchado en contextos tal vez más adversos que el que estamos ahora, que han resistido y que finalmente han vencido. Y porque también otra de las cuestiones que me puse a pensar en base a esta pregunta y a este viaje que ya dentro de unos meses se cumple un año, es en la importancia de la pedagogía de la memoria en el nivel superior, porque si no entendemos la responsabilidad que conlleva la transmisión de pasados tan complejos y tan dolorosos como es el de la última dictadura cívico-militar, estamos siendo cómplices del silencio y que en realidad en cambio nosotras y nosotros creemos que hay algo valioso en esos pasados que pueden contribuir a la construcción de un proyecto de ciudadanía y de sociedad más justa, más libre y más democrática. Creo que por eso también es tan valioso escuchar los aportes de los compañeros y de las compañeras y me encantaría seguir escuchando luego a Mariano. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días cuando nos estén escuchando. Yo soy Mariano, también compartí esta experiencia con la profesora Karina Barrera desde la cátedra
dimensión ético-política de la praxis docente y reflexión filosófica de la educación, la cual nos sumamos, como bien dijo Cari, a este proyecto Jóvenes y Memoria, eh, con muchas expectativas, ¿no? Porque es algo que fuimos trabajando durante el lapso de la cursada, en varios proyectos, también nos llevamos al instituto, en las Pensando. Eh, a mí me impactó mucho las experiencias que fuimos adquiriendo, nos fueron atravesando, tanto a mí como a mis compañeras y a las profesoras que nos acompañaron. En ese proyecto que nosotros fuimos construyendo, ¿no? Yo participé en varias experiencias, pero una que mucho me llamó la atención fue cuando trabajamos con las 500, en mi caso fue con la 502, en cómo se trabajaba desde la escuela especial la pedagogía de la memoria. Y eso fue sumamente significativo para mi formación, ya que a lo largo de nuestra cursada trabajamos, ¿no?, nuestro posicionamiento ético-político en cuanto a dar respuestas a estas situaciones que vamos atravesando como sociedad. En este caso se ve, en este año particular, se ve cómo están presentes, como bien dijo Fiore, discursos de odio, discursos de violencia, eh, y bueno, ese aporte que nosotros fuimos construyendo, ¿no?, en la cursada y en esa experiencia, el viaje tan hermoso que compartimos, es como dar respuesta, ¿no?, a esta situación. Puedo seguir hablando mucho más de esto, pero trato de limitarme en cuanto eh, qué es cómo respondo yo a estas demandas, cómo respondo a estas situaciones desde nuestro punto, ¿no?, como futuros docentes, y particularmente, ¿qué tengo que prestar atención? Como bien dijo Fiore, no ser participar de ese discurso de silencio, de ese posicionamiento de, bueno, esto ya no es parte de mí, no es parte de esta sociedad, ¿no? Y reconocer este tema que nos atraviesa, eh, siempre desde el enfoque de la pedagogía de la memoria. Creo que es algo muy importante para introducir a esta conversación. eh, y nada, después, bueno, seguramente vamos a seguir explicando más a profundidad. Bueno, hola, yo soy Natalia Barrios y para sumar a lo que decían mis compañeros, el trabajo que empezó en el profesorado y que también empezó en todas las escuelas que participaron de Jóvenes y Memoria es sumamente importante porque, bueno, expresa esto como desde lo que se empieza a construir de la escuela, pensando a Chapa en ese caso como una extensión del espacio escolar, ¿no? Donde podemos empezar a construir lazos o a fortalecer lazos, muy importante hoy en día, más que nunca, frente a todos estos discursos negacionistas o de reivindicación de la última dictadura. Entonces, bueno, más que nunca, muy importante retomar esto de la escuela como un espacio, como el espacio más propicio para tomar todos esos pasados dolorosos que vivimos como pueblo, que es nuestra historia común, y poder darle una transformación. Uh-huh. Entonces, a mí lo que más me quedó, que me tocó mucho de esta experiencia, fue observar, participar, escuchar, preguntar sobre cuáles fueron los procesos de transformación de la realidad en algo totalmente constructivo y productivo de las demás escuelas que fueron, ¿no? Entonces, fue muy, muy loco ver cómo nosotros, como futuros docentes, como docentes en formación, estábamos ahí, nos mostrábamos totalmente disponibles como representantes, ¿no?, de la escuela, para decir, bueno, en la escuela de esto se habla, en la escuela de esto preguntamos, y bueno, estos temas están presentes en la escuela, ¿no? Nosotros como que fuimos, me parece, esa bandera, de mostrar el compromiso que tiene la escuela con la construcción de memoria. Y la memoria, eso, como algo que se construye hoy, como algo que, una tarea que tenemos hoy nosotros sobre lo que pasó antes, pero que no es simplemente un legado histórico. Tomamos las luchas que comenzaron otros compañeros y compañeras, bien como decía Fiore, las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, y bueno, día a día se sigue dando esta lucha, se sigue construyendo memoria dentro de todas las aulas del profesorado, de las jardines de infantes, de las escuelas primarias, de las escuelas secundarias con las que pudimos compartir.
Y nada, ver esto de que estos ideales están más presentes que nunca y que nosotros y nosotras les podemos poner voz. Bueno, le paso la palabra a mi compañera Ro. Bueno, buenas noches a todos, a todas. Qué gusto encontrarme con mis compañeros para recordar esta experiencia. Agradezco a todos los profes que se pusieron en este momento para poder recordar, ¿no? Y seguir levantando esas mismas banderas que levantamos el año pasado. El proyecto de Jóvenes y Memoria, en el que participamos compañeros y compañeras de la carrera de primaria e inicial en su momento, fue un proyecto provincial que, bueno, actualmente está siendo desfinanciado por el gobierno nacional. Es una noticia muy lamentable, porque realmente la experiencia que tuvimos es una experiencia inolvidable, porque nos trae muchas cuestiones para poder seguir construyendo. Digo, la experiencia en Chapa lo que nos trajo fue poder encontrarnos en un conjunto, poder encontrarnos en un colectivo para seguir compartiendo diferentes perspectivas, diferentes miradas. Lo que más me llenó de esa experiencia fue escuchar a diferentes estudiantes que eran de colegios de Merlo, de Quilmes, de diferentes colegios en conjunto con sus docentes, en conjunto con sus referentes, pues también hubieron muchas organizaciones sociales y culturales y políticas que asistieron para poder presentar sus proyectos. Era escuchar cómo ellos traían esto de la memoria, la verdad y justicia, cómo trabajarlo en la escuela sin miedo, que es algo que los docentes a veces nos trae mucho, ¿no? El cómo trabajarlo con la comunidad sin el miedo de qué puedo provocar en la comunidad. Digo, Argentina tuvo muchas heridas durante la dictadura cívico-militar. Fue una época donde nos dejó muchas heridas. Actualmente estamos en un contexto donde trae mucho la individualización, donde trae mucho el miedo de trabajar con los derechos humanos, y el haber estado en ese proyecto me trajo mucha esperanza de que se podría seguir en este colectivo, de que puede seguir habiendo desde otras miradas esperanza de seguir trabajando, de seguir transformando la realidad. Como bien decían mis compañeros, ¿no? Esto de que no es un trabajo de uno solo y que viene de la lucha de otros compañeros y compañeras que antes estuvieron, como las madres de Plaza de Mayo, como los compañeros desaparecidos. Digo, traer todas estas luchas a la actualidad y seguir levantando sus banderas creo que es la parte más importante de nuestro rol, porque lo que más nos trae esta experiencia es seguir repensándonos en nuestro rol docente, en nuestro posicionamiento como docente, qué docente queremos ser, si dejamos de este lapso de preguntas, si dejamos abrir la oportunidad de escuchar a un otro qué es lo que tiene para aportar y qué es lo que tiene para discutir. Bueno, una de las cositas que yo quería como recuperar ahí en relación a lo que vienen diciendo, que me gustó una cosa que dijo ahí Nati, que pensar Chapa como esa extensión del aula, ¿no? Para quienes nos escuchan, Chapa, para el programa de Jóvenes y Memoria, es Chapadmalal, ¿no? Ahí frente al mar, y es ese momento de encuentro en donde todas las escuelas van, comparten esas experiencias de trabajo anual en sus instituciones. Una de las cosas que yo quería como agregar era Rocío cuando contó del programa, es contar que el programa de Jóvenes y Memoria ya tiene 22 años y por ese programa ya pasaron más de 22.000 jóvenes, más de 25.000 docentes y 15.000 equipos de investigación. Digo, tiene una relevancia en la provincia de Buenos Aires que es como súper interesante poderla pensar también en dimensiones de trabajo a nivel provincial. Y como decía Rocío, con la problemática actual de su desfinanciamiento y en este sentido algunas cuestiones que, como decían las compañeras y compañeros, la necesidad
de seguir trabajando la pedagogía de la memoria como eje irrenunciable adentro de la formación docente y en el trabajo docente en sí, para discutirle a estos discursos que, como bien decían ustedes, de violencia, de odio y sobre todo de negacionismo, ¿no? En un momento donde el negacionismo está teniendo una difusión bastante importante. Ahí tenemos muchas discusiones como para hacer. Y como dije al principio, me pareció como re interesante esto de pensar el programa como una extensión del aula, pero en ese sentido digo, ¿qué les queda a ustedes a partir de la experiencia para pensar en el aula? ¿No? Digo, muchos de ustedes están haciendo la residencia hoy, ¿no? Y en esa residencia ya están adentro de las aulas de las escuelas primarias. Bueno, ¿cómo aparece esta experiencia en esta práctica hoy? Sí, yo desde mi punto de vista, desde mi experiencia, y retomando esto de como que fue una instancia formativa personal y profesionalmente, eh, como seguir reconociendo esto, dándonos cuenta de que es nuestra responsabilidad ético-política como docentes llevar esos temas al aula y que los chicos sepan, que los chicos y las chicas conozcan lo que les pasó, porque como decíamos antes, es nuestra historia común como pueblo. Entonces, ellos tienen que conocerla para también esto que decíamos, poder de alguna forma empezar a aprender como algunas luces, como algunos puntos de entrada para pensar en cuáles fueron los derechos vulnerados, entonces cuáles son los derechos que nos tienen que respetar, ¿no? Y esto súper apareció cuando nosotros compartíamos que somos docentes en formación, eh, luego de mostrar cuáles fueron nuestros proyectos, en los momentos de intercambio, cuando el público, que eran otros y otras estudiantes, nos podían preguntar a nosotras y a nosotros. Y yo recuerdo una pregunta que era que, ¿cómo se hace eso con las infancias? Nos dijeron, ¿cómo se habla de estos temas con los chicos, no? Entonces, bueno, retomando también el nombre del podcast, esto de la pedagogía de la memoria, de la escuela como el espacio más propicio para poder transformar esos pasados dolorosos, para poder transformar todo esto feo que pasó en un montón de esperanza. Que yo creo que eso fue lo que nosotros pudimos hacer en Chapadmalal, lo que queremos acercar bueno, con este podcast y lo que le quisimos contar a nuestros compañeros, ¿no? Y compañeras del profesorado cuando volvimos. Eh, para poder estar fuertes como pueblo, como sociedad, eh, en qué nos merecemos, qué nos tienen que asegurar, qué nos tienen que garantizar y cuáles son nuestras responsabilidades con eso. Tenemos que tejer los lazos y me parece que eso fue algo que pudimos hacer desde el día que nos propusieron, que lo empezaron a hacer los profes cuando tuvieron la idea y que por suerte nos pudieron extender como esa mano a todos nosotros para que construyamos primero con nuestros compañeros y después, bueno, con chicos y con chicas y con docentes de toda la provincia. Sí, le paso la palabra a mi compañero Mariano. Bueno, yo también quería agregar justo lo que Nati estaba explicando, ¿no? De cómo es importante desde nuestra escuela, ¿no? Trabajar esto, porque es algo que nos precede a nuestro presente, y cómo es importante, ¿no? Reconocer eso que pasó, trabajarlo, problematizarlo, para así entender nuestro presente, comprenderlo y poder proyectar a futuro a partir de esto que estamos haciendo. Eh, Como bien dijo Nati, es importante tomarlo en nuestras instituciones y ver que es importante trabajarlo en nuestras aulas, con nuestros estudiantes, y que no solo se limita a ciertas fechas en particular o ciertos momentos del año, sino que es es una constante problematización, y que también, como fue mi caso, pensarlo desde otros puntos de vista. Para dar un contexto, ¿no? De este proyecto, que no es algo aislado, que se da de un momento a otro y que es algo lineal, sino que esto se lleva a cabo a través de un proyecto que se expone, se plasma en un lugar y que tiene un significado. No es algo que es un viajecito y que queda en eso. No, hay algo que se construye anterior a ese viaje y que después los exponemos, ¿no? Para que no quede esta idea de que, bueno, es un simple viaje y nada más.
Eso por un lado. En cuanto a nuestra cursada, en mi comisión, lo que nosotros hicimos, nos organizamos en grupos y recorrimos diferentes experiencias para poder llevar a cabo un trabajo que después vamos a exponerlo en Chapá y en nuestro instituto. En mi caso, quería contarles que yo trabajé junto a la Escuela 502, en donde se vio cómo se iba trabajando, ¿no?, la pedagogía de la memoria en una escuela especial, en este caso de sordos e hipocúsicos. Nos entrevistamos a los directivos y a la secretaria también, que nos brindó las puertas para recorrer el lugar, recorrer esos espacios donde se plasma la memoria, donde se queda la huella de eso que se fueron trabajando con los estudiantes. Y entre todas estas cosas que nos fueron contando, ¿no?, en cuanto a la organización, hubo algo que me conmovió mucho, que fue la experiencia que nos contó la secretaria, que con los estudiantes, no recuerdo bien en qué año, cómo está organizado la escuela, pero realizaron una visita a las esquinas de memoria. No recuerdo bien a qué esquinas fueron particularmente, pero justo cuando estaban realizando las fotografías, tomando, explicando, justo en esa esquina salió un hijo de un desaparecido, un familiar de un desaparecido, que se acercó porque fue y vieron a los estudiantes que estaban ahí, que vieron ese momento y aprovecharon para contar esa experiencia. Ese familiar pudo contar, pudo hablarles, ¿no? Y, y fue muy significativo para esos estudiantes porque lo vieron ahí, ¿no? Y que cómo llegó a la a las lágrimas de los directivos, de los estudiantes, porque lo vieron, lo sintieron, lo vieron propio, lo reconocieron, lo pudieron problematizar, interiorizar. Y eso fue lo que tomamos con mi grupo, ¿no? De cómo estos espacios, estas propuestas, estos proyectos llevan, ¿no?, a este eh, reconocimiento, a entenderlo, a problematizarlo, y cuán importante es, ¿no? Así como se trabaja en una escuela especial de sordos hipocúsicos, cuán importante es también trabajar en nuestras aulas de nivel, de todos los niveles, de inicial, de primaria, de secundaria. Fueron muchas experiencias que fueron contadas en Chapadmalal, de nivel secundario, cómo estos jóvenes se tomaron significativo este proyecto, y eso fue muy importante verlo nosotros para nuestra formación. Bueno, nosotros como futuros docentes pudimos tener en Chapalmalar una mirada más amplia y segura sobre cómo trabajar la memoria, verdad y justicia, los derechos humanos. Como decían mis compañeros, es una experiencia y es un viaje que empieza mucho antes también de ahí, pero se consolida en ese lugar. Yo recuerdo mucho cuando nos tocó presentar nuestro proyecto y nos presentamos como primera vez que íbamos al Instituto 29, todos con nuestros guardapolvos, y hablábamos de cómo nos implicaba, ¿no?, los derechos humanos, que es parte de nuestra ley de educación nacional que tenemos actualmente, em, como una de las banderas que más tenemos que defender y más tenemos que seguir fortaleciendo y cubriendo. Me acuerdo que había una de las docentes que nos hablaba con mucha énfasis de entusiasmo, porque veía a docentes que estaban consolidando una convicción más allá del miedo que nos daba, porque por ejemplo a mí particularmente me daba mucho miedo pensar en cómo trabajar la democracia con infancias. Digo, esto que decían los compañeros de preguntarse si era posible, si era real, digo, con pibes o chicos de segundo grado podés trabajarla, y definitivamente lo que pudimos demostrar es que sí. Y lo más impactante, recuerdo, es que cuando presentamos las 40 imágenes de la democracia, que hicimos que cada persona que estaba en la presentación pueda verlas, porque llevamos las paredes del 29 prácticamente allá, pues nosotros para lo que fue las Pensando, presentamos las 40 imágenes de la democracia, donde
sacábamos imágenes de esquinas de la memoria de Merlo o espacios, personas, lugares que simbolizaban la democracia para nosotros como futuros docentes. Había una que impactaba mucho, que era la de la huelga docente, que era la de los estudiantes haciendo la sentada por el boleto estudiantil, o yo había sacado una que era cuando hicimos un festival en el 29 por el boleto estudiantil que habíamos podido consolidar y ganar el año pasado, terciario, y con eso estábamos, como yo lo sentía que estábamos consolidando, demostrar que la lucha docente fue antes y sigue siendo ahora la defensa de una educación pública y una defensa de los derechos que necesitamos para todos y para todas. Demostrábamos que los guardapolvos no se tenía que tocar, que la educación realmente tenía que valer, y para mí recorrer a través de esas imágenes qué es lo que simbolizaba la democracia, qué es lo que simbolizaba trabajar con los derechos humanos en las infancias, fue muy sorprendente porque pude descubrir muchas experiencias de mis compañeros y experiencias en mí misma. Hoy actualmente estoy trabajando en una quinta hora con cuarto grado, y es un cuarto grado que realmente demanda la necesidad de discutir el contexto actual y buscarle un significado a lo que nosotros le enseñamos del contexto pasado. Digo, ¿para qué enseñamos realmente una guerra, o para qué enseñamos una batalla? Digo, enseñamos estas cuestiones para que ellos sepan que es algo que pasó y que puede pasar, y que nada es de casualidad o mágico, sino que tiene que ver con luchas, tiene que ver con batallas culturales que fue dando la sociedad y que actualmente las sigue dando. Digo, no es porque los compañeros ya no estén, no la estemos dando, pero nada, quería como comentar estas cuestiones que fue lo que me atravesó. Bueno, a mí me gustaría retomar la idea de la escuela como el espacio propicio para la reflexión y la garantía de derechos, como frutos de las luchas del pasado, y de seguir pensando en que la representación del pasado cumple una función política en tanto producción de subjetividad y de vínculos entre los sujetos, y que tiene que ver con nuestro posicionamiento docente. Digo, no da lo mismo enseñar o no los contenidos relacionados con la última dictadura cívico-militar, porque tiene que ver con nuestro posicionamiento. ¿Va a ser un posicionamiento negacionista, pasivo, cómplice del silencio, o va a ser un posicionamiento democrático, en clave de derechos, comprometidos con la memoria, con la verdad y con la justicia? Y esas son nuestras banderas, y me da muchísimo orgullo escuchar a las compañeras y sentir que esas son nuestras convicciones. Eh, ¿Puedo contar mi viaje? Porque están contando todo y no puedo contar yo. Me quedé enganchado con varias cosas. Me encantó lo de urgente y lo necesario que comenzaba una de las compañeras en formación. Me molesta mucho, principalmente esto, escuchándolos, ¿no? De pensar que en realidad ya están casi formados. Digo, esto de los docentes en formación es como más allá que un título administrativo, digo, porque hoy, y haber vivido con ellos la experiencia de haber estado en Chapamanal, me di cuenta que estoy aprendiendo cada día más con ellos, cotidianamente, más que ser docentes de ellos. Mi experiencia, digo, tenemos pocos espacios. De estos, contaba antes Débora que en el programa Jóvenes y Memorias participamos 26.500 docentes, y por lo que vimos, somos muy pocos los del nivel superior, cosa que llama la atención para pensar qué está sucediendo ahí, ¿no? En ese momento, como contaba antes los chicos, éramos nosotros, los más del instituto. Por supuesto, eran más días los que van, pero en ese día, particularmente ese fin de semana, éramos nada más que nosotros, instituto. Digo, y los docentes, y en particular los docentes superiores, tenemos pocos espacios para juntarnos y para charlar y conversar. Y creo que también Chapamala ofrece un espacio para que nosotros los docentes podamos conversar, charlar con nosotros, ver qué están haciendo, ver cuáles son sus trayectorias, sus proyectos, sus anhelos, sus propuestas. Y creo que también para nosotros también es una experiencia muy interesante y positiva poder compartir.
no tan solo de por sí con los estudiantes, sí, pero en especial y particularmente con mis compañeras y mis compañeros docentes de estos 26.500. Una sola aclaración, o yo escuché mal, pero y si escuché mal, no hay problema, lo corregimos ahora. Eran 227.000 jóvenes. Me pareció haber escuchado 22.700, pero ya lo corrijo. Ya queda corregido si sin querer se expresa, sin querer lo dijiste mal. Quería contarles esto, de esta hermosa experiencia haber compartido en este caso con Débora, con Karina y con Gabriela Darré, haber ido con este gran grupo, que hoy tenemos nada más que 4, pero era un gran grupo, haber vivido esa experiencia de Chapamanal. Sí, puede ser que lo haya dicho mal. Iba a agregar eso, que las y los compañeros también trabajaron junto a la profesora Gabriela Darré, o sea, los proyectos pasaron por las asignaturas tanto de Karina Barrera como de Gaby, eso lo quería agregar. Y escuchamos a Nati, que estaba ahí con ganas de seguir contando. Bueno, tomando un poco lo que decía Rocío sobre las fotos que presentamos y un poco de qué se trataban esas fotos que sintetizaban 40 expresiones de democracia, ¿no? Bueno, y retomando la pedagogía de la memoria, ¿no? Decir, bueno, la memoria se construye desde eso, desde lo posible, desde lo que nos corresponde, desde lo que podemos hacer con el otro. Y bueno, para mí Chapadmalal y todos los lazos que allí, antes, después, y mismo en ese lugar se tejieron, fueron una gran expresión de democracia, de poder sentarme con otro que no conozco, conmoverme con el proyecto que trajo para compartir, y esos lazos que empezaron a tejer en escuelas, en barrios, y que estoy segura que un año después tejieron muchísimos más. Entonces también invitar a todo y toda docente en formación, recibido, de superior, de cualquier nivel, a que se anime a llevar estos temas al aula, a investigar sobre ello y, bueno, y animarse a preguntar y a preguntarse, y hacerlo junto a un otro, porque siempre esa experiencia va a ser muchísimo más enriquecedora. Bueno, como siempre el tiempo nos queda corto, tenemos que ir cerrando. Primero, muchas gracias por sumarse. Seguramente por ahí nos estemos convocando para otro podcast, otro episodio. No tenemos mucho más que agregar, simplemente agradecer. Y cierro con un aporte que nos hizo Graciela Montes cuando escribió su libro El Golpe. Y ese aporte dice así: algunas personas piensan que de las cosas malas y tristes es mejor olvidarse. Otras personas creemos que recordar es bueno, que hay cosas malas y tristes que no van a volver a suceder precisamente por eso, porque nos acordamos de ellas, porque no las echamos afuera de nuestra memoria. Gracias por haber estado, gracias por contar su experiencia, por más memoria, verdad y justicia en nuestras aulas. Y seguimos pensando, reflexionando y haciendo la escuela que soñamos y queremos. Nos estamos viendo. Chao. Pueden decir chao. Bueno, chao. Chao. Aunque no cortemos. Aunque no cortemos, pueden decir chao. Eso de actuar no me lo sé bien. Esto de grabaciones como no es lo mío. Nuestras invitadas fueron Natalia Barrios, Rocío Barro, Fiorella Biondo y Mariano Navarro. Se escucharon como apertura, separadores y cierre La Delio Valdés, Ana Cumbia, Pepina de Palma, La Memoria. Hicimos este programa Débora Espinosa y quien les habla, Juan Isela. En esta canción hay gente que no está y está presente. Hay gente que no está y está presente. El futuro que soñamos acá no deja ninguna historia sin contar. El futuro que soñamos tiene memoria.